Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Muchísimas gracias a ti, querido profesor y querida profesora que está viendo este video tutorial en donde te voy a enseñar a hacer este formato que tú estás viendo aquí completamente desde cero para que lo puedas replicar de manera automática en cualquier mes de un año que contenga fines de semana personalizados, que contenga días festivos personalizados para hacer un control de asistencia de alumnos tal cual que te permita registrar si un alumno no asistió a clases, asistió con una tardanza sin justificar, asistió con tardanza justificada o bien asistió puntualmente y te permita obtener al final de mes cuánto porcentaje de faltas tiene el estudiante, cuántas asistencias tiene el estudiante, cuántas asistencias justificadas o injustificadas tiene el estudiante o bien por cada uno de los días de todo el periodo mensual. Una plantilla que te voy a enseñar a construir completamente desde cero, desde los cimientos, para que si nunca has trabajado con Excel, obviamente aprendas un poquito de Excel. No te preocupes que te llevo completamente de la mano para que tú lo entiendas de una manera fácil, para que lo entiendas de una manera amena. Lo único que te pido es que seas resiliente, que seas persistente, que tengas un poquito de tenacidad y paciencia para resistir el tiempo que dura este video tutorial y aprendas a construir una plantilla completamente desde cero tal cual como la está observando usted en este momento en pantalla. Bienvenidos al video tutorial, muchísimas gracias por tu presencia, querido profesor o querida profesora al quien va dirigido este video tutorial. Mis más sinceros agradecimientos de corazón a todos ustedes por apoyar la educación en cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres. Este es mi granito de arena para que ustedes puedan ser un poquito más eficientes y aprendan un poquito más de Excel desde mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Bienvenidos a este video tutorial. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés, y en este nuevo video tutorial, a ti profesor que estás viendo este video tutorial, te voy a enseñar a construir un control de asistencia para alumnos en Excel utilizando fórmulas, formato condicional de una manera bastante básica y entendible, en donde en este video tutorial te voy a dar absolutamente todos los detalles para que tú aprendas a construirlo completamente desde cero, utilizando cualquier versión de Excel que tengas disponible dentro de tu computadora, bien sea Excel 2007, bien sea Excel 2010, bien sea Excel 2013, 2016, 2019, 2021 o bien una versión de Excel con Office 365, con eso la puedes construir sin problema porque lo voy a explicar totalmente detallado para que tú aprendas a hacerlo completamente desde cero y en el futuro no tengas que volver ni siquiera a este video para que tú aprendas a desarrollarlo, inclusive haciéndole pequeñas o grandes modificaciones según el conocimiento y digamos el contenido que quiero explicarte en este video tutorial. No me dilato tanto con la introducción, yo sé que ya viste el principio del video porque lo voy a colocar en edición, el control de asistencia para alumnos que vamos a desarrollar en este tutorial. Obviamente en edición yo lo voy a arreglar para colocarlo de primero, pero quiero que te des cuenta inicialmente que arranco con un libro de Excel que no tiene absolutamente nada, más allá de una hoja que tiene un rango de celdas que contiene información que ya te voy a decir qué es. Y tengo esta hoja con un zoom del 120%, tal cual como te lo estoy apuntando aquí con el mouse. Y he guardado este libro de Excel como un libro de Excel normal con un título que se llama Control de Asistencia. Fíjate, Control de Asistencia. Este rango de datos que tú estás viendo aquí, tú también lo puedes descargar, obviamente, de la parte de la descripción de este video te dejo el enlace y representa los días festivos de Colombia para todo el año 2023. Inicialmente quiero decirte que en mi sistema, solo en mi sistema, o en mi computadora, si tú abres este archivo de Excel en tu computadora, obviamente no vas a tener el problema dependiendo de la configuración regional que tengas.
Yo tengo las fechas expresadas bajo el tipo de formato americano. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo primero el mes, luego tengo el día y luego tengo el año. Pero una fecha es una fecha dentro de Excel. Fíjate, voy a colocar aquí, por ejemplo, enero 15 del año 2023. Fíjate que esto es una fecha. ¿Cómo está en el formato de mi computador? Primero está el mes, luego está el día y luego está el año. ¿Qué sucede? Que si yo llego y copio esta fecha dentro de otra celda y le cambio el formato, fíjate que solamente es el formato, únicamente el formato aquí en personalizada, y coloco 2 dígitos de día al principio, 2 dígitos de mes en el medio, es decir, día, mes, y luego coloco 4 Ys para el año o 4 As para el año, dependiendo de la configuración regional que tengas. Fíjate que devuelve 15 de enero del año 2023. Ahora bien, el número de serie secuencial que representa cada una de estas fechas en un formato de tipo general que van a representar el número de serie secuencial, fíjate que sigue siendo el mismo, 44.941, es decir, una fecha es una fecha dentro de Excel, no importando la máscara de presentación de la información que yo decida darle dentro de Excel. Perfecto, con esto en mente, lo que quiero que hagas prácticamente es que adoptes una tabla, no importa en el país que tú me estés mirando, que adoptes una tabla que van a ser de un rango de datos que contenga los días festivos de tu país y que tú los vayas actualizando dentro de esta tabla año tras año para que la plantilla sea completamente funcional, haciéndole pequeñitas, pero muy pequeñitas modificaciones, más bien de forma y no de fondo, para que puedas obtener una plantilla siempre actualizada en el mes que tú quieras para llevar el control de asistencia de tus alumnos en Microsoft Excel. Perfecto, ¿qué voy a hacer con esto? Fíjate que esto solamente es un rango. Lo que voy a hacer es que voy a venir aquí a la pestaña Insertar y voy a convertir esto en una tabla. Si por tu versión de Excel no te aparece el comando tabla en la pestaña Insertar del grupo tablas, entonces es muy sencillo. Simplemente coloca la celda activa en la partecita de la cabecera de la primera columna del rango de fechas que van a contener los días festivos y posteriormente oprime la combinación de teclas Control T. Esto te va a lanzar el cuadro de diálogo llamado crear tabla. Este cuadro de diálogo llamado crear tabla, tú le vas a indicar que la tabla tiene encabezado, simplemente vienes y lo tildas, le das un clic en el comando aceptar y fíjate ahora que esto ya se convirtió en una tabla. ¿Qué quiere decir que es una tabla? Pues que si yo coloco información nueva en la parte de abajo, fíjate que con tan solo dar un tabular, ya estoy haciendo crecer la tabla, estoy añadiendo nuevos registros a la tabla. Esto hace que cuando yo apunte, por ejemplo, a un registro o a una columna de una tabla de datos, valga la redundancia, yo siempre voy a tener todos los registros actualizados. Esa es la bondad de trabajar con tablas dentro de Excel. ¿Cómo sabes que estamos trabajando con una tabla? Fíjate del pequeño angulito que estoy rodeando aquí con el mouse. Antes no estaba, como puedes observarlo si das hacia atrás el video, no está ese pequeño angulito en la parte inferior derecha, ¿vale? Entonces voy a quitar este registro que yo acabo de añadir, le voy a decir eliminar fila de la tabla, listo, y ahí tenemos la tabla creada. Algo más que quiero que hagas es que cuando tú colocas la celda activa o donde tienes la celda activa de la tabla, fíjate que al momento de crearla o darle clic en el comando aceptar de ese cuadro de diálogo llamado crear tabla, se te habilita una pestaña llamada diseño de tabla. Esta pestaña te va a permitir en la parte izquierda, y eso sí lo encuentras en cualquier versión de Excel, te permite colocarle un nombre a tu tabla. Yo no le voy a colocar o le voy a dejar por default el nombre de tabla número 1. Le voy a colocar un nombre a esta tabla. Le voy a colocar base de datos o BD para hacer referencia a la base de datos de días festivos. Le voy a colocar BD festivos y allí es donde voy a ir apuntando cada uno de los días festivos que van saliendo o que se van registrando por parte de un gobierno dentro de un país y los voy a ir registrando año tras año, para siempre tener actualizada mi tablita de datos de los días festivos. ¿Listo? Esta es la hoja, fíjate, que va a contener, los días festivos. Le voy a colocar así, mira, festivos, y lo voy a colocar dentro del botón secundario
del nombre de esta hoja, fíjate, le voy a colocar un color de pestaña, por ejemplo, vamos a colocarle un azul oscuro para que tú te des cuenta por la cabecera. Y esta va a ser referencia a la hoja que va a contener la tabla de los días festivos. La voy a dejar así tal cual. Esta es la única modificación que yo quiero que tú hagas al descargar este libro de Excel, el cual te voy a dejar obviamente una copia, tal cual como iniciamos en el video tutorial, para que tú lo vayas haciendo paso a paso. Y por último, te voy a dejar también el archivo de Excel con lo que vas a observar al final del video tutorial. ¿Listo? Bien. Con esto en mente voy a insertar una nueva hoja. Fíjate, en esta nueva hoja vamos a colocar, por ejemplo, un mes. De hecho, no le voy a colocar todavía el nombre porque lo voy a hacer aquí desde cero contigo. No he definido todavía el mes, así que quiero hacer unos cálculos preliminares contigo. Y este tutorial quiero arrancarlo completamente desde cero para que tú analices, para que tú pienses, para que tú te esfuerces al momento de construir una plantilla como la de este tipo y tengas todo el bagaje intelectual para que sin necesidad de ver nuevamente el video tutorial, tú puedas construirla completamente desde cero. Fíjate, yo la voy a construir completamente desde cero sin tener ni siquiera idea de las fórmulas que voy a utilizar. Voy a utilizar todo el conocimiento que tengo dentro de Excel para crearla completamente a capela, para crearla completamente desde cero. Yo siempre voy a arrancar con esta columna en el tamaño de 2. Siempre me gusta arrancarlo así. Le doy, digamos, como un aire. Le doy un aire, por ejemplo, a mi plantilla de Excel para darle un pequeño tamaño. En esta celda voy a colocar, por ejemplo, una fecha que va a ser la fecha, en este caso, del mes, o va a contener en esta fecha del mes, el cual yo quiero realizarle ese control de asistencia de alumnos, por ejemplo, el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, etcétera. Aquí lo voy a registrar. A esta celda le voy a colocar un color, fíjate, de este azul oscuro, tal cual como tú lo estás viendo. Le voy a colocar negrita y luego en la partecita del frente le voy a colocar, por ejemplo, un color de verde. Así mira, en este verde clarito. Y luego lo voy a seleccionar y voy a venir de este lado a más bordes y le voy a colocar unos bordes de color gris. Voy a elegir una gama de color gris, por ejemplo, aquí mira, este gris que está aquí en la partecita del medio, que ya me gusta trabajar muchísimo con él. Le voy a colocar tanto en el contorno como en la parte interior de las celdas que tenga seleccionadas. Le doy clic en el comando aceptar y fíjate ahora que ya tengo, digamos, como remarcada la fecha. Voy a colocar en este punto y tentativamente enero 1 del año 2023 para hacer referencia, por ejemplo, el control de asistencia de un colegio de bachillerato en donde en un salón solamente tenemos 5, 6, 10 alumnos. Vamos a hacerlo con 10 alumnos de tal manera de que yo pueda registrar las notas o calificaciones, perdón, las notas no, las asistencias más bien de este conjunto de alumnos en los diferentes días que contenga el mes de enero. Ojo, el mes de enero, el que yo registre aquí dentro de la fecha. Para ello necesito mirar cuáles son los días que yo tengo, en este caso hábiles o los días de lunes a viernes, porque es en un colegio, quizás en un colegio de pronto en Latinoamérica estudien los sábados, quizás también pueda darse el caso porque lo desconozco, estudien los días domingos, no tengo ni idea, pero yo me voy a basar en un colegio tradicional, común y corriente, donde tú o yo estudiamos la primaria, estudiamos el bachillerato, en donde estudiamos solamente días calendario de lunes a viernes, es decir, 5 días a la semana, y necesite calcular cuántos días calendario de lunes a viernes, es decir, días hábiles, tengo en el mes de enero del año 2023. Y fíjate, esto se calcula muy fácil con funciones dentro de Excel. No hay que hacer un curso ni un máster en funciones de Excel para poderlo determinar, porque te lo voy a explicar tan fácil que tú lo vas a entender a la primera. Es decir, vas a encontrar el conocimiento práctico dentro de esta plantilla para que tú lo puedas replicar directamente dentro de Excel. ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjate, voy a crear aquí una nueva celdita o una nueva etiqueta que diga, por ejemplo, días hábiles. Fíjate, le voy a dar un enter.
De antemano te voy a pedir mil disculpas. Yo sé que tú eres un profesor el que está viendo este video tutorial porque está dirigido para los profesores tanto de colegio como de primaria como de secundaria. Te voy a pedir mil disculpas porque no me gusta utilizar las tildes. Mi teclado es tan americano, se me complica mucho sacar las tildes. Yo sé que día lleva tildes y algunas otras palabras van a llevar tildes. Yo las voy a omitir, simplemente las voy a colocar sin tildes, pero que sepas que yo no lo hago porque simplemente doy el paso para ahorrármelo y poder dedicarme a lo grueso, que es explicarte correctamente el uso de funciones y fórmulas dentro de Excel. Vale, voy a copiar este mismo formatito, aquí mira, lo voy a pegar de momento y luego voy a copiar este mismo formatito con la brochita y lo voy a pegar acá, pero también se pegó el formato de fecha. Fíjate que aquí dice una fecha, yo le voy a colocar de tipo general. ¿Qué función utilizo yo para conocer los días hábiles de lunes a viernes que tenga un mes particular, que tenga un mes cualquiera? Fíjate, hay una función bastante importante que se llama Días Lab Internacional. Fíjate que Días Lab Internacional o días.lab.intl, que quiere decir Días Lab o función Días Lab de manera internacional, que se acopla a la cantidad de días o me devuelve la cantidad de días laborales completos entre dos fechas cualquiera con parámetros de fin de semana personalizados pasándole una cantidad de días festivos en el último argumento. Obviamente yo te lo voy a enseñar a utilizar. El punto aquí es que para utilizar esta función llamada Días Lab Internacional, fíjate que me pide una fecha inicial y me pide una fecha final. Es decir, en el primer argumento me pide una fecha inicial. Yo le voy a decir, aquí siempre yo voy a colocar el primer día de cada uno de los meses donde yo necesito realizar ese control de asistencia de alumnos. ¿Cómo hago para calcular la fecha final? Voy a utilizar una función que se llama fin.mes, la cual calcula la fecha final del mes que yo le pase en un argumento o su primer argumento llamado fecha inicial. Dentro de la fecha obviamente va a existir un mes y él calcula el último día. Te lo voy a explicar rapidito, te lo voy a explicar muy fácil con esta celdita aplicando la siguiente fórmula. Fíjate que si yo llamo a la función fin.mes, fíjate que esta otra función me dice a mí que devuelve el número de serie, es decir, devuelve un número de serie secuencial como el que te mostré al principio, que es un valor numérico que representa una fecha y que siempre va a ser una fecha en cualquier computador, en cualquier Excel, no importando si está en formato americano, si está en formato inglés, si está en formato latinoamericano, mexicano, como tú quieras, siempre una fecha es una fecha dentro de Excel. ¿Qué hace la función fin.mes? La función fin.mes devuelve el número de serie que va a representar una fecha del último día del mes que yo le pase dentro de una fecha inicial que transcurra tantos meses antes o tantos meses después del número especificado en el segundo argumento llamado meses de la función. Fíjate que si yo abro un paréntesis, él me pide la fecha inicial. Yo le digo, mira, tómate esta fecha inicial que se llama enero 1 del año 2023 y posteriormente quiero que no te corras ni un mes a futuro, es decir, no quiero que vayas a poner o a calcular el fin.mes, por ejemplo, de febrero, ni el de marzo, ni el de diciembre del año pasado, ni el de noviembre del año pasado. Quédate en el mes actual, es decir, el mes que contiene la fecha inicial que le estoy pasando en el primer argumento. La función fin.mes dice, lo que tú quieres hacer es calcular la fecha del último día del mes al cual estás haciendo referencia al mes que le pasas en la fecha inicial. ¿Cuál es el mes de la fecha inicial? Enero. Entonces, al evaluar con Enter, fíjate que él retorna el número de serie secuencial y si yo le cambio el formato, por ejemplo, a una fecha, fíjate que dice enero 31 del año 2023. Si yo le coloco febrero 1 del año 2023, fíjate que este año, febrero, tiene 28 días. Si yo le coloco marzo 1 del año 2023, marzo 1 del año 2023, el último día tiene 31 días, es 31 de marzo, entonces me da marzo 31 del año 2023 y así sucesivamente. Entonces ya sabes cómo sirve o cómo opera la función fin.mes. Fíjate, voy a colocar nuevamente enero 1 del año 2023 y voy a calcular inmediatamente con la función Días Lab Internacional
con la fecha inicial que voy a pasar aquí dentro de esta celda y luego la fecha final que voy a calcular directamente con la función fin.mes, pasándole nuevamente esta fecha inicial y diciéndole que quiero que calcule el mes de ese mes actual de la fecha inicial, quiero que calcule con parámetros de fin de semana personalizados en el tercer argumento, que me descarte los días sábados y domingos con la opción número 1, en donde en los días no laborables o último argumento de la función días internacional me coloque la lista de los días festivos, es decir, la lista que se encuentra en la tabla de la columna llamada fecha de la tabla llamada B de festivos. ¿Cómo hago referencia a la tabla? Simplemente la llamo por su nombre, no tiene ninguna dificultad esto. ¿Cómo llamamos nosotros a la tabla? BD, fíjate, aquí ya me aparece por aquí la tabla, mira, BD festivos, por eso le pongo siempre BD para poderla reconocer. Entonces fíjate que si le pongo aquí festivos, aparece el iconito de la tabla. Yo vengo y la selecciono y abro un paréntesis cuadrado o lo mismo que un corchete. Fíjate que dentro de los puntitos tiene la columna número 1 que tiene el nombre de la festividad y en la columna número 2 tiene la columna de fecha. Entonces yo vengo y selecciono la columna de fecha, cierro con el corchetito de cierre, cierro con un paréntesis y ojo porque en muchas versiones de Excel el separador de argumentos es el punto y coma. En mi sistema es la coma porque el formato también es de tipo americano. Entonces utilizan la coma como separador de argumentos de las funciones. Fíjate que la función fin.mes va a tener siempre también una coma. Entonces al darle un enter, fíjate que enero 1 del año 2023 va a tener 21 días hábiles. Si yo le cambio, por ejemplo, en este caso a febrero 1 del año 2023, febrero 1 del año 2023 tiene 20 días hábiles, es decir, tiene 20 días de lunes a viernes, descartando los fines de semana y a su vez también descartando los festivos que se encuentran incorporados en la tabla que se encuentra dentro de la hoja festivos que vimos al principio. ¿Listo? Si yo le pongo marzo 1 del año 2023, fíjate que tiene 22 días y coloco abril 1 del año 2023, tenemos 18 días, etcétera. ¿Cómo hago yo para poder establecer el número máximo de días que va a tener un mes o que va a tener el mes que tenga el mayor número de días hábiles dentro de todo el año 2023? Lo podemos calcular con la misma función para no ir colocando digamos como valores aquí aleatorios de todos los primeros o de todas las fechas número 1 de todos los meses del año 2023. Entonces voy a colocar aquí enero 1 del año 2023, febrero 1 del año 2023, vengo y la desplazo, esto lo puedes hacer en cualquier versión de Excel, fíjate, y aquí tengo enero 1, febrero 1, marzo 1, abril 1, mayo 1, junio 1, etcétera. Y aquí voy a calcular mediante el uso de la función fin.mes, tomando esta fecha inicial, el fin de mes de cada uno de estos valores de fecha, en donde yo puedo aplicar del mismo modo a la función días internacional, esto lo vamos a borrar ahorita, en donde tome el valor de la fecha inicial, la fecha final, los parámetros de fin de semana personalizados, que sería descártame, sábados y domingos, y seguidamente en los días no laborales le voy a colocar los días festivos, llamando a la base de datos de días festivos, abro con un corchete cuadrado, llamo el conjunto de fechas, cierro la función, evalúo con enter y luego arrastro hacia abajo y obtengo que el número máximo hasta el momento sería en este caso 22 días, lo tenemos con marzo, entonces me voy a quedar directamente con marzo, que sería el mes que tiene la mayor cantidad de días y con él voy a trabajar. Ya definí entonces que esta hoja va a contener marzo del 2023, luego no importa porque ella nos va a servir para replicar para todos los meses. Simplemente esto lo hago para poder determinar la cantidad máxima de días y yo pueda ejercer la cantidad de días en el conjunto de celdas que tengo que apilar para ir colocando ese control de asistencia en los días máximos hábiles que tenga ese mes particular. Fíjate que siempre es marzo, entonces voy a colocar o va a ser marzo para el año 2023 según los días festivos que existan.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí marzo 1 del año 2023, tenemos 22 días, esto ya no me sirve, ya comprobé con esta formulita, que también te insto a que la escribas para que vayas aprendiendo, que es marzo 1 del año 2023 el que me va a permitir a mí crear en este momento la cantidad de días hábiles del mes que contiene más elementos, ¿vale? Ahora bien, voy a colocar aquí el código del estudiante. Yo sé que me demoré un poco en la introducción. Voy a tratar de ser un poquito más explícito y mucho más rápido para que puedas terminar el formato antes de 1 hora. Pero te aseguro que este tutorial es diferente a los demás porque te enseña desde los cimientos a manejar las funciones, las fórmulas dentro de Excel y el formato condicional como nunca antes nadie te lo había explicado. Solamente para que tú no vuelvas a un video tutorial como estos a consultar qué es lo que tienes que hacer porque ya te lo aprendiste desde cero. Te lo aprendiste y lo interiorizaste el conocimiento. Obviamente hay cosas que uno no se las queda a la primera y tiene que volver a consultar, pero solamente son pequeñas fracciones o pequeños fragmentos de los que tiene que volver a consultar. Voy a colocar tentativamente aquí nombres de personas como si fuesen estudiantes. Voy a copiar o voy a colocarle más bien un color azul a esto. Vamos a ponerle negrita. Y voy a colocar, por ejemplo, nombres de personas. Voy a colocar, por ejemplo, Juan. Vamos a ponerlo bien. Así, mira, Juan. Voy a colocar, por ejemplo, Pedro. Voy a colocar John, que son estudiantes normal. Tú los puedes colocar con apellidos normales. Voy a colocar Andrés. Voy a colocar Diana. Voy a colocar Sergio. A colocar Nelly. A colocar, por ejemplo, Jorge. A colocar Luis. Y por último vamos a colocar uno más. Voy a colocar, por ejemplo, Nuri, un nombre de mujer. Y voy a colocar códigos aquí tentativos. Voy a imaginarme o voy a inventarme cualquier tipo de código. Código 001. Le voy a decir que esto no tiene formatos. Vengo a la pestaña Inicio, Grupo de Edición. Y aquí en la brochita le digo bórrame los formatos. Y luego lo copio hacia abajo y fíjate que me dan más o menos o de manera exacta 10 códigos de estudiantes. Voy a hacer aquí una selección. Fíjate, vengo a esta partecita de más bordes que se encuentra dentro de la pestaña Inicio, Grupo Fuente, y voy a seleccionar el mismo color de gris con el que bordeé estas dos fechas y luego vengo aquí, lo selecciono y le digo quiero colocar en las partes internas y a lo último en la parte final. Fíjate de momento que esto ya está tomando forma, ya no tengo, digamos, como ninguna objeción respecto de los estudiantes, así que voy a empezar a crear el grueso, dentro de las funciones. Esta columna, para que este formato respire, le voy a colocar un tamaño también de ancho de 2, al igual que esta otra. Y aquí es donde yo voy a crear la fórmula más pesada, que literalmente no es tan pesada si le das atención, porque va a incluir una función muy bonita que es, digamos, como la homóloga de la función DIASLab Internacional. Fíjate que esta función que se llama DIASLab Internacional lo que hace es pedirme una fecha inicial y una fecha final y como resultado ella me devuelve básicamente un número que representa la distancia o el intervalo de tiempo que existen entre esas dos fechas, descartando fines de semana y descartando días festivos. La función homóloga es DIALab Internacional, en singular, DIALab Internacional, y ella consume un valor entero, consume una fecha inicial, un parámetro de fin de semana personalizado y los días festivos, y te devuelve la fecha final después de ese lapso de tiempo transcurrido. Entonces, el punto aquí es que si yo conozco la cantidad de días hábiles que va a tener este mes, que en este caso serían 22 días, el mes de marzo, el máximo mes que tiene el mes de marzo, el de marzo 1 del año 2023 o el mes de marzo, lo que quiero que veas es que tengo solamente 22 días. Necesito generar 22 fechas que contengan esos días de lunes a viernes, descartando los fines de semana y los festivos de manera inteligente. Sé que lo máximo que voy a contener es 22, entonces mediante el uso de esta primera función, la cual voy a llamar con el nombre columnas, la cual me permite calcular la cantidad de columnas de un rango. Fíjate que esta función es bastante versátil. Si yo vengo y le digo cuántas columnas existen dentro de este rango,
¿Qué creen que la función columnas me va a devolver? Pues obviamente el valor de 1. Ahí solamente existe una columna. Pero si yo vengo acá y le digo, mira, yo quiero que el rango contenga estas dos columnas, ¿qué cree que la función columnas me va a devolver? Me devuelve el valor de 2. Obvio, esto es muy fácil de entender. Si yo le paso un rango, lo que hace la función columnas es devolver un número entero con la cantidad de columnas que tenga cualquier rango. Fíjate, yo vengo y selecciono, por ejemplo, este rango gigantísimo. Aquí en este caso voy a seleccionarlo completito, fíjate, este rango gigantísimo, y él tiene 3 columnas, aunque tenga un montón de filas, al evaluar con Enter, fíjate que me devuelve 3. Pues bien, la idea es crear inteligentemente un rango, fíjate que aquí esto es un rango de celdas, contengo una referencia antes de los 2 puntos y luego contengo una referencia después de los 2 puntos, conformamos un rango con 2 referencias de celda. Pues bien, voy a tomar este concepto o digamos como este concepto, iba a decir un teorema, pero eso no es un teorema, es un concepto de que una referencia se compone de dos o un rango se compone de dos referencias y voy a crearlas con referencias mixtas, una numeración que contenga la cantidad de días que van a contener los valores hábiles de días hábiles que contenga el mes que yo seleccione en este punto. ¿Cómo hago para hacerlo? Fíjate que donde estoy ubicada o donde estoy escribiendo aquí la fórmula en columnas es la referencia E5, fíjate, E5, estoy haciendo la intersección, perdón, tomo aquí y escribo E5. Si tú no quieres hacerlo así, con las letricas simplemente coloca la celda activa donde tú quieras y con la tecla de dirección del teclado te desplazas directamente a la E5 y luego le vas a colocar un símbolo del dólar al principio, le pones un símbolo del dólar al principio del número y luego le colocas un símbolo del dólar al principio de la letra. Esto quiere decir que la referencia se encuentra de manera absoluta, siempre se va a encontrar de manera absoluta y como tal no se va a mover ni se va a desplazar cuando yo corra la fórmula a la derecha o bien la corra hacia abajo o bien la corra hacia arriba o bien la corra a la izquierda. Fíjate, si yo le pongo 2 puntos, pues voy a armar un rango. ¿Hasta dónde lo voy a armar? Pues lo voy a armar hasta esta misma referencia llamada E5, pero en esta partecita, a esta segunda referencia después de los 2 puntos, no le voy a fijar o no la voy a, digamos, como a fijar como absoluta y no le voy a colocar los símbolos del dólar. Fíjate lo que sucede si yo vengo y cierro y evalúo con Enter y luego la desplazo a la derecha, voy a desplazarla un montón de celdas a ver cuánto me da. Fíjate que aquí me dio 35, es decir, empiezo con una numeración en donde estoy arrancando con el valor de 1, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Entonces voy a ir hasta el final y le voy a decir que la máxima cantidad de días hábiles que va a contener el máximo mes, que en este caso sería marzo, va a ser de 22 días, por tanto de 23 hacia adelante. Ya voy y le digo, eliminemos esto por favor, no quiero ni siquiera que aparezca, lo borro allí con el borrador y aquí tengo desde la 22, fíjate, me voy a echar hacia atrás desde la 22 hasta la número 1. Esta referencia de celda la voy a colocar, fíjate, de momento con un ancho de columna así específico que yo tengo el tamaño de la columna normal. ¿Qué voy a hacer? Ahorita le voy a cambiar el ancho y lo voy a dejar bien pequeñito como en especie de una cuadrícula. Necesito o tú necesitas convertir este número en una fecha. Ya tenemos la numeración o la secuencia. Yo sé que muchas personas que están viendo este video me dirían, utiliza la función secuencia, utiliza la función secuencia, utiliza la función secuencia. Yo le digo, sí, la función secuencia sirve, pero no la voy a utilizar acá porque quiero que todas las personas que vean ese tutorial puedan hacerlo sin problema con cualquier versión de Excel. ¿Cómo hago para crear todo el conjunto de fechas que yo tenga aquí? Mira, todo el conjunto de fechas que yo tenga aquí que hagan referencia a los 22 días hábiles del mes de marzo del año 2023. Pues muy sencillo, utilizando a la función homóloga de Días Lab Internacional, la cual es
Día Lab Internacional. Fíjate lo que dice la función Día Lab Internacional. Le voy a quitar el paréntesis, voy a bajar la ayuda un toquecito y fíjate que ella me dice devuelve el número de serie de la fecha. Recuerda que el número de serie es una fecha. Devuelve el número de serie que representa la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborales. Es decir, yo le digo córrete tantos días al futuro o tantos días al pasado con parámetros de fin de semana personalizados, que básicamente es lo que yo necesito. Al abrir en este momento a la función Días Lab Internacional, fíjate que yo tengo aquí la fecha inicial. ¿Quién sería mi fecha inicial? Sería en este punto, este valor que yo tengo aquí, que sería marzo 1 del año 2023. Resulta, y te lo voy a decir por experiencia, para no irnos a la ayuda de Día Lab Internacional, que la función Día Lab Internacional no tiene en cuenta el primer día de la fecha inicial. Es decir, si yo en esta partecita del primer argumento llamado fecha inicial le paso directamente el valor de marzo 1 del año 2023, él me calcula el desplazamiento o la fecha final sin tener en cuenta esta fecha. Pero resulta que si marzo 1 es un día hábil, por ejemplo, vamos a mirarlo en el calendario y escribo o voy hasta marzo, fíjate que marzo 1 es un día hábil, no creo que sea festivo, entonces él tiene que devolverse, pero si yo no lo pongo en el desplazamiento, él no va a aparecer. Fíjate, te lo voy a demostrar bien fácil y te digo cómo solucionar el problema. La función Día Lab Internacional va a contener un argumento o su primer argumento va a ser la fecha inicial, que en este caso va a ser este valor que yo tengo aquí. En cada uno de estos valores siempre tengo que apuntar a la celda C2, por tanto tengo que fijar como absoluta esta referencia para que no se mueva al momento de yo desplazar la fórmula a la derecha. ¿Cómo lo hago? Colocando un símbolo del dólar antes del 2 y un símbolo del dólar antes de la C. Una manera rápida de hacerlo es oprimiendo la tecla función F4. Si yo le oprimo la tecla función F4, tiene el mismo efecto que colocar el símbolo del dólar antes y colocar el símbolo del dólar antes de cada una, tanto del número como de la letra de esta referencia. Entonces ahí te di el primer truquito. Oprime la tecla F4 de teclado. Si tienes una laptop, oprime tecla función y luego F4 y listo, problema solucionado. Fíjate ahora que la función Días Lab Internacional me está diciendo en este punto, pásame la cantidad de días que tú quieres correrte al futuro para yo devolverte a la fecha. Entonces yo le digo, en esta primera celda va a ser 1, en esta 2, en esta 3, en esta 4, en esta 5, en esta 6, en esta 7, en esta 8, en esta 9, etcétera, hasta la 22, porque estoy calculando sobre marzo. Entonces yo le digo, el parámetro de columnas está generando la numeración que necesita consumir la función Día Lab Internacional. Le voy a dar una coma y luego voy a pasar al argumento llamado fin de semana. El argumento llamado fin de semana me permite especificar que el sábado y el domingo quiero descartarlos como fines de semana para que no sean tenidos en cuenta y por tanto los días no laborales van a ser los que se encuentren en la base de datos de días festivos, en donde si abro con un corchetito encuentro el campo fecha o la columna fecha, en donde la paso sin problema cerrando la función. Fíjate que al momento de evaluar con Enter, él retorna un número de serie secuencial. Este número de serie secuencial, si yo vengo y lo formateo en un formato de fecha, fíjate que me dice en este momento, en marzo, me está diciendo en este punto, marzo 2 del año 2023, lo que te decía, la función Día Lab Internacional parte del día 1, que sería el de esta fecha, y devuelve un desplazamiento de un día a futuro, porque la función columnas, al evaluarlo, me devuelve aquí el índice de 1. Pues bien, al desplazar un día al futuro, pues me devuelve marzo 2, pero resulta que el 1 también tiene que devolvérmelo porque es un día festivo. ¿Cómo hago para solucionarlo? ¿Qué tal que el primer día sea un sábado o el primer día sea un domingo? Entonces, lo mejor y lo que yo te recomiendo es que tomes el primer día que tengas dentro de la celda, dentro de la fecha inicial que estés pasando dentro del primer argumento y le restes el valor de 1. Lo hagas así, no le restes el valor de 1 al desplazamiento en días, sino réstale, te lo estoy diciendo por experiencia, réstale el valor de 1 de una unidad
al primer día de la fecha inicial. Obviamente se va a ir para atrás. Si yo tengo aquí marzo 1 del año 2023, un día antes del primer día de este mes va a ser el último día del mes anterior, que sería febrero 28 del año 2023. Obviamente al desplazarme un día al futuro, pues me devuelve marzo 1. Pero si el primer día cae un sábado, un domingo o un festivo, pues obviamente se lo salta y regresamos al siguiente día hábil. Que no sea festivo, y obviamente que tampoco sea sábado ni domingo. Fíjate ahora que todo ya está construido, evalúo esto con Enter y al momento de desplazar esto a la derecha, voy a llevármelo 22 celdas a la derecha sin irme a pasar, fíjate, aquí ya lo tenemos y luego voy a obtener obviamente errores de valor. Vamos a ver qué fue lo que hice por aquí porque como que no se corrió bien. Fijé la referencia, días festivos de fecha, obviamente no lo estoy calculando con la columna y no lo tuve en cuenta y mejor que haya pasado porque te lo digo. Si yo no fijo una referencia de tipo normal dentro de Excel como absoluta, ella se va a mover. Pues bien, asimismo en el campo fecha también se va a mover. Fíjate que en este punto me arroja un error de valor porque ahora no se llama en este caso fecha sino festividad. La otra columna de la base de datos de los días festivos se llamaba festividad, que contiene una cadena de texto que representa el nombre de la festividad. Pues bien, para fijar como absoluto un campo que se encuentra dentro de una tabla, solo basta con copiar el nombre del campo con control C y luego abro un corchetito. Antes del nombre del campo le pongo 2 puntos, pego nuevamente el nombre del campo y cierro con un corchetito. Fíjate que al momento de evaluar con Enter y volverme a correr a la derecha, el error se tiene que solucionar. ¡Prum! Se soluciona inmediatamente. Ya tengo en este punto todas las fechas que van a componer los 22 días de marzo del 2023. Iba a decir de marzo 1, pero obviamente ese es el primer día, es de marzo del 2023. Arrancamos, fíjate, en marzo 1 del año 2023 y terminamos en marzo 31 del año 2023. Si yo vengo a marzo, fíjate que arranco, en este caso a marzo, arranco en marzo 1 y termino en marzo 31, son 2 días hábiles. Ahí están los 22 días. Es decir, el cálculo me quedó correctamente. Fíjate que esto no te lo dicen en otro tutorial, esto te va a quedar dinámico y la plantilla te va a quedar bien jalada. El punto aquí es convertir esto a través de formato. Fíjate que esto es una fecha, pero quiero construirlo o quiero dejarlo a través de formato como si fuese el día del mes. Es decir, no quiero tener una fecha completita, quiero tener el valor que se encuentra en el medio del paréntesis que representa el día 1, el día 2, el día 3, el día 6, el día 7, el día 8, ya sé que es del mes de marzo, entonces sin problema voy a seleccionar estas 2 celdas, fíjate, o este conjunto de celdas, no son 2 celdas, este conjunto de 22 celdas, le voy a dar, fíjate, para seleccionarlo, voy a colocarle Control Shift de teclado a la derecha y para devolverme oprimo Control Backspace, es decir, Control retroceso. Voy a oprimirlo. Si yo le doy Control 1, aprecia muy bien que yo llamo a un cuadro de diálogo muy bonito que se llama formato de celdas. En la partecita de la pestaña número, en este ítem llamado personalizada, voy a tomar y le voy a decir quiero que me devuelvas con 2 letras de D los 2 días que componen esa fecha, es decir, o los 2 dígitos que componen el día de esa fecha. Es decir, le coloco 2 veces D y la muestra me está diciendo que me devuelve el día de la celda activa. Fíjate que al momento de dar clic en el comando aceptar, entonces el formato, aquí evaluamos una fecha, pero el formato, la máscara de presentación de la información, me está devolviendo el número del día al cual equivale ese mes. Entonces voy a tomar estas 22 celdas, ahora sí, que serían los días hábiles, que van a contener obviamente todo el mes de marzo y le voy a dar doble clic. Fíjate que me quedó bastante pequeño, de hecho le voy a subir un poquito el tamaño a 3 por ejemplo, todavía me queda un poquito de campo. Le voy a subir el tamaño a 4 por ejemplo y aquí a esta última fila que sería, ya no va a ser útil, le voy a dar un espacio de 2 y aquí vamos a hacer a lo último unos cálculos matemáticos que nos permitan comprobar obviamente algunos valores. ¿Qué pasa con esto? Pues que esto se ve muy bonito, claro que sí, se ve precioso. El punto es que
¿Qué pasa si yo cambio el mes? ¿Qué pasa si yo vengo y coloco, por ejemplo, febrero? Febrero que tiene en este caso 28 días. Fíjate que me va a devolver efectivamente desde el 1 hasta el 28 de febrero la cantidad de días hábiles que son 20. Aquí tengo en este caso 20 elementos, pero tengo en estas dos celdas el valor del 1 y el 2 de marzo, que serían los 2 días hábiles siguientes. Yo no necesito que me aparezcan los 2 días del siguiente mes, solamente quiero los de febrero. ¿Cómo lo restrinjo? Obviamente lo voy a restringir mediante una función, obvio, que me permita validar una condición. Le digo que si el valor del índice de la función columnas es, por ejemplo, mayor a la cantidad de elementos que tengo dentro de los días hábiles, entonces sencillamente me devuelva un vacío con un par de comitas o un par de comillas, como le digo yo. ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, le voy a dar F2 y voy a seguir construyendo esta fórmula o la voy a seguir adaptando. Le coloco sí, llamo a la función sí, que es una función de prueba lógica, y en la prueba lógica voy a establecer lo siguiente. ¿Recuerdan a la función columnas? La voy a copiar con control C, tal cual como se encuentra, y en la prueba lógica la voy a pegar con control V. Ella me va a devolver el índice y le voy a decir si el índice devuelto por la función columnas es mayor, no mayor o igual, sino mayor a la cantidad de elementos que me devuelvan esta celda que está calculando la cantidad de días hábiles que va a contener este mes, entonces quiero que retornes un vacío, mira, mediante un par de comitas. En caso contrario, devuelve el resultado con la función DIALab Internacional, que es la homóloga de DIALab Internacional con todos los parámetros que te expliqué hace un momento. Cierro la función y no se te olvide venir a fijar el o la referencia, iba a decir el referencia, pero es la referencia C3 que hace referencia a la cantidad de días hábiles. Le voy a dar F4 para fijarla como absoluta, para dejarla allí clavada, dejarla allí constante, y luego vengo y evalúo con Enter, pum, y la desplazo a la derecha, fíjate, y aquí tengo como resultado que estos dos valores se imprimen como vacíos porque no pertenecen al mes de febrero. Esas dos fechas no pertenecen al mes de febrero. ¿Qué sucede? Que si yo, por ejemplo, coloco enero 1 del año 2023, fíjate que tengo en este caso solamente 21 elementos, el máximo mes es marzo. Si vengo y coloco, por ejemplo, abril 1 del año 2023, fíjate que este no va a tener este montón de elementos, solamente tengo 18 días. El que más tiene es el marzo 1 o el mes de marzo del año 2023, pongo marzo 1 del año 2023 y ahí tengo el resultado. Recuerda que esto lo que está devolviendo es un conjunto de fechas. Voy a centrarlo y posteriormente con el formato condicional voy a establecer la siguiente regla y quiero que estés muy atento. Fíjate que yo acabo de seleccionar todo el rango de celdas. Voy a venir a la pestaña Inicio y posteriormente al grupo Estilos, Formato Condicional, y fíjate que si yo vengo aquí al administrador de reglas, yo no tengo ni siquiera una regla de formato condicional creada sobre este rango. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear un patrón mediante una fórmula que me permita colocar colores y me permita colocar los colores dentro de la cabecera. Entonces, para ello, yo le voy a decir, quiero crear una nueva regla, la cual voy a definir mediante una fórmula. Fíjate que tengo esto seleccionado. Aquí en esta barrita de fórmulas voy a seleccionar esta primera celda y voy a esperar que ella haga el desplazamiento por mí. ¿Quién va a hacer el desplazamiento por mí? El formato condicional, pero tengo que ajustar las referencias. ¿Cómo ajusto las referencias? Obviamente dejando como relativo tanto fila como columna. Entonces vengo y coloco F4 una vez, F4 dos veces y F4 tres veces. Y fíjate que es 5, me está diciendo aquí sin el valor del dólar, que esta referencia está marcada como del tipo relativa. Es decir, va a permitir el movimiento por la herramienta formato condicional por toda la selección que yo tenga en el momento de dar clic en el comando aceptar de este cuadro de diálogo. Y le voy a decir lo siguiente, dime por favor qué celdas
de estas son diferentes de un vacío. Las que sean diferentes de un vacío, quiero que me coloques el siguiente formato condicional. Es muy simple, un relleno de color azul, tal cual como lo estás viendo, con un borde de color, por ejemplo, gris, como el que también estás viendo, y lo coloque en todo el contorno, es decir, lo coloque sobre todo el contorno, y luego vengo a la fuente y le pongo un valor de negrita en automático o bien de color blanco. Como el fondo es muy oscuro azul, yo le voy a colocar negrita de color blanco. Fíjate que si le doy clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar, clic en el comando aplicar, clic en el comando aceptar, pues obviamente voy a obtener el formato condicional sin ningún problema. Dime si esto no es fácil de entender, o al menos no lo puedes hacer o lo puedes hacer tú sin problema. Esto no tiene dificultad, tú lo puedes hacer sin problema. ¿Qué sucede? Que cuando yo venga y coloque, por ejemplo, febrero 1 del año 2023, fíjate que el formato condicional, obviamente al aplicarse acá y esto dar un vacío, pues obviamente el formato condicional no se aplica. Si yo le coloco aquí abril 1 del año 2023, fíjate que aquí no se va a aplicar el formato condicional. Entonces volvamos otra vez a marzo 1 del año 2023 para rellenar todas las celdas. A su vez también voy a hacer una selección, fíjate, sobre todo este rango. Y voy a llamar nuevamente a la herramienta formato condicional, administrador de reglas, y luego le escribo nueva regla. Y en esta nueva regla le voy a decir, quiero crear una fórmula ahora que me determine cuáles celdas están vacías, es decir, cuáles son iguales a vacías. Para ello, vengo y selecciono la celda activa, que en este caso sería 5. Fíjate que tengo que tener seleccionada la primera celda, es decir, tengo que seleccionar el rango desde izquierda a derecha para que la celda activa quede acá y el desplazamiento se haga de izquierda a derecha, formato condicional, administrador de reglas, nueva regla, y vengo aquí mediante este cuadro de diálogo y le digo, quiero aplicar una función o una fórmula que me permita determinar cuáles celdas están vacías. Tomo la referencia E5, la cual he colocado acá o coloqué en el anterior formato condicional y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir tecla F4, F4, F4 tres veces para colocar la referencia como relativa y le voy a decir, dime cuáles de estas celdas son iguales a un vacío. Y las que sean iguales a un vacío, quiero colocarles, por ejemplo, un relleno con una trama. Voy a colocarle una trama, por ejemplo, de este color, así, o de esta trama, así de puntitos. Por ejemplo, con un relleno así de color verde. Y vengo y lo selecciono sin problema. Clic en aceptar. Clic en aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar y de momento pues yo siento que no ha pasado absolutamente nada. Pero si yo coloco por ejemplo enero 1 del año 2023, fíjate que esto es un día nulo que no existe dentro de ese mes, tiene 21 días. Si coloco febrero 1 del año 2023, tenemos 2 días que están nulos. Si coloco abril 1 del año 2023, hay 4 días que están nulos. Si coloco mayo 1 del año 2023, solamente hay un día nulo, hay 21 días que son días hábiles y listo. Entonces, esto es bastante fácil. Vuelvo otra vez a marzo 1 del año 2023, tal cual como lo tenemos en la hoja. Y ahora voy a colocar en esta partecita de arriba el día de la semana al cual equivale, que me importaría también muchísimo colocarlo para poder determinar qué día están llegando los estudiantes y me dé una idea de qué es lo que yo tengo que rellenar en el día de la semana correspondiente, si es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. ¿Cómo hago para hacerlo? Fíjate que lo que tengo aquí son fechas. Entonces yo puedo tomar mediante la función texto, que es otra función dentro de Excel también bastante usada, para transformar un valor numérico con un formato especificado en su segundo argumento y devolver un valor, por ejemplo, como una cadena de texto que represente el día de la semana. Entonces, fíjate lo que dice la función texto. Convierte un valor en texto con un formato de número especificado. Convierte un valor numérico, un número, en un texto con un formato de número especificado, es decir, con un formato de salida que yo le diga. Llamo o invoco a la función texto, la cual tiene dos argumentos, el valor y el formato. Entonces, como en esta celda quiero aplicar la de esta fecha, pues simplemente la selecciono y vengo y le digo aquí, como por arte de magia, en el formato,
Yo quiero que me devuelvas con 3 dígitos de D, quiero que me devuelvas el día de la semana. Fíjate que lo estoy envolviendo dentro de comillas, quiero que me devuelvas el día de la semana. Fíjate que al evaluar con Enter me dice que el día 1 de marzo del año 2023 es un día miércoles. Vengo y lo corroboro a ver si eso es cierto y el día marzo 1 del año 2023 efectivamente es un miércoles. Obviamente ahí ya lo tengo. ¿Qué sucede si yo corro la fórmula a la derecha? Entonces voy a tener todos los días de la semana sin problema. Ahora bien, quiero simplemente el carácter número 1 de cada uno de esos días de la semana. Entonces le doy F2 y le digo con la función izquierda, por favor tráete del texto que está retornando la función texto el primer carácter desde la izquierda a la derecha. Es decir, se trae siempre la primera letra de cada una de las cadenas de texto, como yo le digo strings de cada uno de estos nombres del día de la semana que se encuentran dentro de todo el rango. Tráete uno por la izquierda, evalúo con Enter, vengo y lo arrastro a la derecha. Fíjate que ya me estoy extrayendo la primera letrica del día de la semana, que es mucho más entendible y mucho más elegante, y luego invoco a la función mayús, la cual me permite convertir una cadena de texto de letras minúsculas a mayúsculas. Selecciono mayús, vengo y cierro la función mayús, obviamente, y luego le doy clic y arrastro la fórmula a la derecha y voy obteniendo todos los días de la semana. Fíjate, ¿tiene esto dificultad? Hombre, esto no tiene ninguna dificultad. Esto está hecho para cualquier persona, para que tú desde cero en cualquier versión de Excel vaya creando el formato el formato sí del control de asistencia que te permita replicarlo mes a mes. El punto, fíjate que es bastante sencillo. El punto aquí es qué pasa si yo, por ejemplo, coloco abril 1 del año 2023, fíjate que al no tener esto un valor, pues obviamente va a retornar vacío, 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 porque el día 0 de enero del año 1900, al ser esto un vacío, es un día sábado y no se está transformando con un valor porque obviamente la fórmula no lo deja. No estamos extrayendo valores porque siempre estoy retornando un vacío con la fórmula. La función texto totea no me devuelve un valor y por tanto siempre me devuelve un vacío. Si tú quieres ser explícito, sin problema, utiliza la función columnas del mismo modo para poder filtrar cada uno de los valores. En otras palabras, vengo y coloco marzo 1 del año 2023, aunque no es necesario, y luego coloco la restricción. Voy a quitar aquí el centrado para que me deje escribir la fórmula y vengo y le digo si con la función columnas que tenga acá de la referencia que se encuentre dentro de la celda E5, fíjate, o dentro de la celda E4, no importa dónde haga referencia, voy a llamar la referencia E4, fijo como absoluta, discúlpenme ahí, no se seleccionó, no se puso como absoluta, le voy a dar un espacio para que me capture la referencia, le doy F4 para que se ponga como absoluta, pongo 2 puntos y luego coloco E4. Quiero que calculemos con la función columnas un índice. Si ese índice es mayor que la cantidad de elementos que me está marcando los días hábiles de la función días.lab punto internacional, en donde fije también con F4, quiero que retornes un vacío. En caso contrario, quiero que me devuelvas el resultado por la función mayús, que estaba evaluando la función izquierda de la función texto de cada una de las fechas que se encuentran abajo. Lo mismo que hicimos aquí abajo, el filtro es un filtro a partir de una prueba lógica con la función sí. Cierro, evalúo con Enter y luego vengo y centro para no irme a equivocar, lo arrastro a la derecha y fíjate que el mismo resultado va a seguir dando sin problema, pero cuando yo venga y cambie de manera explícita, por ejemplo, coloco abril 1 del año 2023, obviamente esto por fuerza me va a retornar un vacío, no importando el valor que me esté dando en estas otras celdas, es decir, lo aislé y lo dejé de manera independiente. Ya tenemos la cabecera prácticamente hecha, vamos a trabajar ahora sobre la grilla que se encuentra dentro de todos los datos. Voy a colocar un formato condicional. ¿Cómo colocamos este formato condicional para que me marque todas las grillas? Del mismo modo, validando si la cantidad de elementos que yo tengo aquí dentro de esta partecita en columnas es mayor a la cantidad de valores, no me marque con el formato condicional una grilla que contenga cada una de las celdas y vaya especificando la cantidad de casillitas que van a tener las calificaciones dentro del formato. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, fíjate.
Voy a colocar aquí la regla de formato condicional que voy a copiar para cada una de las celdas y le voy a decir mediante la función columnas de esta celda, por ejemplo, en donde coloque en este punto la columna como absoluta y luego la deje como relativa, cada uno de los valores para que vaya generando el mismo índice, para que lo cree sin problema. Entonces vengo acá y con la función columnas vengo y creo un índice que arranque justo en esta referencia, en donde fije con F4, aquí fijo con F4 solamente la columna, aquí la pongo, la columna fijada como absoluta, la fila la dejo como relativa para que se vaya desplazando y le digo, dime si a partir de esta referencia, S6 también, cuántas columnas existen. Obviamente esto me va a retornar 1, 2, 3, 4 a medida que yo vaya desplazando la fórmula a la derecha. Entonces, le voy a decir aquí, esa columna es mayor, tal cual, es mayor a la cantidad de elementos que yo tenga aquí, o más bien es menor para que me dé un valor de verdadero. Ese valor que yo tengo aquí o esta columna es menor o igual a la cantidad de días hábiles que me está retornando la función días-lap internacional. Sí, claro que sí. Esta, todas estas. Cuando me dé un valor menor, pues obviamente aplica el formato condicional. Entonces yo vengo y le digo, con esta regla de formato condicional, copio con control C, le voy a dar un pequeño espacio para que tú lo analices mientras yo aplico el formato condicional sobre todo el rango de celdas. Fíjate, hago la selección, llamo a la herramienta formato condicional, administrador de reglas, nueva regla de formato condicional, aplico una fórmula, pego la fórmula aquí y le digo rápidamente que quiero que me coloque un borde sobre toda la grilla que cumpla con la condición. Vengo al borde, selecciono la línea simple, escojo el color, le digo seleccioname todo el contorno, clic en aceptar, clic en aplicar y luego clic en aceptar. Y bueno, aquí se seleccionó de una manera totalmente errónea porque no fijé a C3. Fíjate, es supremamente importante que fije a C3 porque es la que contiene los días hábiles. Hago nuevamente la selección. Vengo a formato condicional, administrador de reglas, me alegra que pase esto porque así podemos corregirlo en caliente y luego vengo y tomo la referencia F3 y le digo F4 para fijarla como absoluta y luego le doy clic en aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar y ya tengo la grilla armada. Si vengo a la pestaña vista y le quito las líneas de la cuadrícula, fíjate ahora que estoy seleccionando, pues obviamente, todos los elementos en donde voy a colocar el control de asistencia porque tengo todos los días hábiles para Juan, Pedro, Joan, Andrés, Diana, Sergio, Neri, Jorge, Luis y Nuri. Si yo vengo y le coloco a abril 1 del año 2023, fíjate que aquí no se colocan elementos dentro de la grilla. Obvio, porque aquí la regla no se está cumpliendo. ¿Qué sería lo lógico? Colocar un colorcito aquí de verde que tenga el mismo valor que en la parte de la cabecera para especificar que son días nulos que no existen dentro del mes. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Marzo 1 del año 2023. Voy a crear nuevamente ahora una nueva fórmula. La voy a crear de momento por aquí para que tú la veas. ¿Y cuáles son las que cumplen con la condición? Las celdas que sean mayores, o las columnas que sean mayores o en el conteo, en el índice de las columnas que sean mayores al valor que me está dando en los días hábiles. Entonces, bastante simple. Mira, voy a copiar esto mismo con F2 para no irme a equivocar, con control C y tampoco volverle a escribir. Ahorita igual lo vamos a borrar y le voy a decir, quiero que me armes, en este caso, un índice mediante el uso de la función columnas y determines cuáles valores son mayores a los que se encuentran dentro de la celda que contiene los días hábiles calculados con días-lap.internacional. Fijo con F4, copio la expresión con control C, vengo y le pongo un espacio por si hay algún error corregirla y luego selecciono el rango de celdas y vengo aquí a la pestaña inicio, formato condicional, administrador de reglas. Tengo aquí esta única regla que he creado y que la creé ahorita hace un momentico, oprimo nueva regla y pego esta fórmula y le digo para cualquier valor que cumpla esa condición quiero que me coloque un relleno
con esta trama, por ejemplo, de color verde, clic en aceptar, clic en aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar y listo. Ahora bien, vengo y coloco abril 1 del año 2023 y ¿qué creen? Como por arte de magia, obviamente esto funciona. Si yo coloco enero 1 del año 2023, fíjate que va funcionando sin problema. Febrero 1 del año 2023 funciona sin problema y marzo 1 del año 2023 también funciona sin problema. Estas dos fórmulas cumplieron su cometido. Voy a seleccionar todo el conjunto de celdas y con el borrador voy a borrar todo lo que he creado acá y obviamente te queda el tutorial y la plantilla para que tú estudies las fórmulas que hemos creado de momento, todos los valores que van a contener las grillas del formato condicional. Ya casi vamos a acabar. Imagine, por ejemplo, que Juan, Pedro, John, Andrés, Diana, Sergio, Nelly, Jorge, Luis y Nuri han asistido aleatoriamente, unos días sí, otros días no. Por ejemplo, no han asistido a clases, asistió, por ejemplo, y llegó tarde y no trajo una justificación, asistió, por ejemplo, con una tardanza, llegó tarde y llegó con la justificación y dijo, mira, esta es la justificación médica, o bien asistió puntualmente. Entonces yo tengo 4 parámetros. El primer parámetro quiere decir que no asistió a clases, digamos como que le coloco una X o le coloco una falla. Una persona que llegó a clase ese día, pero llegó bien tarde y no trajo una justificación, lo apunto como una asistencia de día tarde sin justificación. Suponga que llegó tarde, pero llegó con una justificación, una justificación médica. O bien que llegó puntualmente, entonces tengo 4 criterios de calificación. Voy a colocar aquí valores entre 0 y 3 para que me den esos 4 valores. Fíjate, el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Colocando en el valor de 3, por ejemplo, que asistió puntualmente, en el valor de 2 que asistió con una tardanza justificada, en el valor de 1 que asistió con una tardanza sin justificar o no justificada y con el valor de 0 que no asistió a clase. Entonces, yo voy a colocarlo porque no me voy a colocar aquí a rellenar esto con 0, esto con 1, esto con 2, esto con 0, esto con un 3. No me voy a poner a llenarlo aleatoriamente aquí. Para eso existe una función que nos permite a nosotros, por ejemplo, colocar valores aleatorios dentro de Excel de una manera muy sencilla y que obviamente al empezar a llenar esto de manera concienzuda y con datos reales, pues simplemente borro los valores y voy colocando cada uno de esos valores numéricos que representen ese tipo de criterio o ese tipo de parámetro dentro de la plantilla, ¿vale? Entonces, voy a seleccionar todo el rango de izquierda a derecha. Fíjate que la celda activa queda aquí más clarita, le voy a dar igual y utilizo la función aleatorio.entre. Y le voy a decir a la función aleatorio.entre, quiero que me generes números de 0 a 3, en donde voy a contener 0, el 1, el 2 y el 3 para los 4 criterios. Evalúo con control enter, fíjate, control enter para que se peguen en todas las celdas y ya se pegó sin problema. Ahora bien, voy a decirle control C para copiar para que me salga el hormigueo dentro de todo el rango y luego voy a venir a la pestaña inicio, grupo portapapeles y luego aquí al comando pegar en esta lista desplegable y voy a seleccionar el valor pegar como valores. Si a ti no te sale este pegar como valores por la versión de Excel, muy sencillo, entonces seleccionas todo el rango, control C y luego vienes y le das botón secundario y le dices pegado especial y en pegado especial te aparece un cuadro de diálogo y le dices quiero pegar cada una de esas fórmulas y los resultados que están generando como sus valores y no como las fórmulas y vengo y le digo clic en aceptar y fíjate ahora que en cada una de las celdas ya no aparece la fórmula, está apareciendo es el número que generó la función aleatorio.entre. Le voy a dar escape de teclado para quitar el hormigueo y ya tengo las calificaciones como si las hubiese llenado a mano, ¿vale? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar reglas de formato condicional para colocar iconos que se vean muy bonitos para permitir, digamos, como una interacción mucho más amena. Yo sé que tú vas a hacer o vas a entender que el 0, por ejemplo, es una no asistió a clases, una inasistencia. El 1 es una asistencia con tardanza sin justificar. El 2 es una asistencia con tardanza justificada y el 3 es que asistió puntualmente.
Con el rango seleccionado, fíjate, con el rango seleccionado, vengo a la pestaña Inicio, Grupo Estilos, Formato Condicional y le coloco Administrador de Reglas y fíjate que tengo dos reglas apenas creadas. Voy a crear una nueva regla y en esta nueva regla voy a seleccionar el primer ítem y luego aquí le voy a decir: quiero que me crees un conjunto de iconos. Fíjate acá, me voy a ir hacia la parte derecha y voy a seleccionar cualquier juego de iconos que tenga 4 elementos. Fíjate, voy a seleccionar cualquiera que contenga 4 elementos. Voy a seleccionar, por ejemplo, estos de colores y le voy a decir lo siguiente. Justo en este cuadro de diálogo, fíjate que en la parte aquí derecha aparece porcentual. Yo lo voy a cambiar a valor numérico y a valor numérico y le voy a decir cualquier valor mayor o igual a 3, fíjate, mayor o igual a 3, quiero que sea un icono, por ejemplo, con este chulito de verde rellenito que especifique que asistió puntualmente. Si me da un valor menor a 3 o un valor, sí, menor a 3 o mayor o igual a 2, entonces quiero que me coloque, por ejemplo, un icono que contenga en este caso una tildecita, aquí mira este chequecito, que quiere decir que asistió con una tardanza justificada, es decir, asistió, llegó tarde, pero que llegó llegó justificadamente, la tardanza la justificó con algo, con algún tipo de documento que envió el padre de familia, etcétera. Ahora bien, aquí le voy a colocar cualquier valor mayor o igual al valor de 1, pues quiero que me coloque que en este caso asistió con tardanza, pero llegó sin justificación. Y el último elemento, quiero que me coloque, fíjate que es un valor que en este caso sería 3, mayor a 3, mayor o igual a 2. Le voy a dar un clic aquí o menor a 1. Vamos a ver qué estoy haciendo. Es 0, 1, 2, 3. Si es mayor o igual a 3. Si está entre 3 y mayor o igual a 2, si está entre 2 y mayor o igual a 1 o es menor a 1 en donde es 0, entonces me coloque por ejemplo una X, fíjate, esta X roja que quiere decir que no asistió a clase. Fíjate que al darle clic en el comando aceptar y luego al darle a aplicar y luego al darle a aceptar, pues voy a marcar cada uno de los valores con los iconos correspondientes. Un 3 es un chulito relleno de color blanco que quiere decir que asistió puntualmente. Un 2 quiere decir que asistió y llegó con una tardanza, pero la justificó. Un 1 que llegó tarde, pero no justificó la tardanza, y un 0 que faltó efectivamente a clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ajustar este formato condicional para quitar los valores numéricos. Los quiero quitar de aquí y quiero centrar los iconos. Entonces, para ello, vengo nuevamente al formato condicional, administrador de reglas, y edito esta nueva regla y le voy a decir con este chequecito que voy a tildar que me muestre únicamente los iconos, es decir, que me quite los valores dentro de las celdas, valores numéricos que creé aquí o que voy a introducir manualmente según el criterio en donde el alumno haya llegado tarde, no haya llegado sin justificación o con justificación, y quiero que solamente me coloque el icono. Ya sé que los números representan esto, le doy clic en el comando aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar y fíjate que ahora tengo los iconos. Si vengo y selecciono todo esto y vengo y lo centro, fíjate que ahora sí esto se ve mucho más elegante. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a hacer un conteo. Voy a hacer un conteo de la asistencia, por ejemplo. Entonces voy a colocar en esta celda, fíjate, vamos a poner así para que nos quepa porque creo que no nos va a caber la cantidad de asistencias. Voy a tomar y voy a colocar este color, voy a agarrar y voy a centrar, le voy a dar un doble clic y voy a decirle ancho de la columna, lo voy a colocar en 5 puntos, obviamente esto está centrado, que me calcule cuántas personas o cuántas veces asistió el estudiante Juan. Recuerde que una asistencia viene dada por el valor de 1, por el valor de 2 y por el valor de 3. 1 es que asistió sin justificación, llegó tarde sin justificación. 2 que asistió tarde, llegó con justificación. Y 3 que asistió puntualmente. La única manera de que no haya asistido es que tenga el valor de 0. Es decir, si yo hago un conteo dentro de este rango de todos los números que sean mayores o iguales a 1, obviamente voy a obtener la cantidad de asistencias. Las no asistencias, pues obviamente es la diferencia. ¿Cómo calculo yo esto dentro de Excel si ya sé que aquí es donde voy a aplicar el formato? Primero voy a seleccionar todo este rango de celdas, vengo aquí a la partecita de la grilla, tomo el color de gris y luego
marco el contorno, clic en aceptar, fíjate que sin problema, y voy a utilizar a la función de Excel contar puntos y punto conjunto. Fíjate que es bastante fácil de manejar esta función. La voy a llamar y ¿qué hace esta función? Me permite contar el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Pues bien, básicamente le voy a decir, quiero que tomes este rango de celdas que yo tengo aquí completico, que es la máxima cantidad de celdas, que serían 22, ni siquiera los voy a fijar como absolutos, y en el criterio voy a establecer un criterio de tipo personalizado con una cadena de texto que coloque dentro de un par de comillas, y le voy a decir, dime todos los valores que sean mayores o iguales al valor de 1, vengo y cierro, es decir, coloco el operador de comparación mayor o igual dentro del par de comillas, coloco un ampersand y coloco el valor de 1. ¿Listo? Es decir, la función contar puntos y punto conjunto va a contar cuántas celdas de todo el rango contienen valores numéricos que sean mayores o iguales al valor de 1, tal cual como yo lo estoy especificando acá. El 0 siempre va a ser una inasistencia. Si yo vengo y cierro y evalúo con Enter, fíjate que el resultado me da 14. Si yo desplazo la fórmula hacia abajo, pues voy a obtener cada uno de los valores de las asistencias. En este caso, pues me está dando todo el valor completo. Voy a hacer una prueba rápidamente. Yo sé que aquí tengo 22 celdas. Si yo cuento la cantidad de días que el estudiante Juan faltó, fíjate que serían todas las X. Fíjate que tengo un recuento de 8 celdas seleccionadas. ¿Cuánto es 8 o 22 menos 8? Si yo le quito a 22, le quito 8, pues obviamente me da 14, que es lo mismo que sumar 14 más 8, me da 22. Obviamente tengo el porcentaje de asistencia. Que haya llegado tarde no me importa. Lo importante es que sé cuántos días de esos 22 días asistió. Asistió 14 días, el resto de días los faltó. ¿Cómo hago para calcular el porcentaje de asistencia? Es decir, algo que me permita ver de manera porcentual cuántas veces asistió. Entonces voy a colocar aquí porcentaje de asistencia, le coloco un punto, voy a copiarle este mismo formato que tengo aquí con la brochita, lo voy a pegar, le voy a dar un doble clic, botón secundario, me voy a quedar sin espacio, le voy a colocar 7 puntos y aquí voy a calcular directamente el porcentaje de asistencia, que es bastante fácil de calcular también con funciones como contar puntos y punto conjunto. De hecho, le voy a colocar borde a todo y ahora sí vamos a calcular el porcentaje. ¿Cómo hago para calcular el porcentaje? Pues obviamente es la cantidad de días que yo tenga que sean mayores o iguales a 1, es decir, esta misma función que voy a copiar con control C dividido en la cantidad de días que sean mayores, ojo, que sean mayores a 0. Y te voy a decir que sean mayores a 0 porque puede darse el caso de que en el rango de las 22 celdas contengamos días vacíos para un mes que no contenga algunos días de estos 22. Por ejemplo, abril, que se come 4 días, entonces todos estos días van a estar como vacíos. Si yo no los tengo en cuenta y le aplico cualquier valor, pues obviamente el porcentaje me va a dar mal. Tengo que decirle, hágame un conteo o una división de la cantidad de asistencias dividido en todos los valores que contengan un valor numérico, es decir, que sean mayores o iguales a 0, descartando los vacíos. Fíjate que en la práctica esto es muy fácil, le voy a decir igual, voy a quitar el igual y voy a pegar en el portapapeles la fórmula que tengo justamente al lado, contar puntos y punto conjunto de todo el rango, todos los valores que sean mayores o iguales a 1, para contar los días de asistencia dividido en otra función, contar puntos y punto conjunto, que cuente dentro de las celdas de este rango, que van a ser las máximas, todo el conjunto de valores que sean mayores o iguales a 0. Dentro de un par de comillas coloco mayores o iguales ampersand, el valor de 0. Recuerda que el ampersand es una concatenación y listo, ya lo tengo. Fíjate que si evalúo contar puntos y punto conjunto con la tecla función F9, si yo la oprimo me da 22. Si le doy control Z, obviamente al darle un enter y aplicar esa división y luego pasarla a un formato de tipo porcentual y quitarle todas las cifras decimales y posteriormente centrar, ya tengo el porcentaje de asistencia de cada uno de los estudiantes. Esto no es difícil.
Por favor, esto no es difícil, no vayas a quebrarte aquí, no vayas a renunciar, porque ves dos funciones contar puntos y punto conjunto juntas. Una está contando todos los valores que sean mayores o iguales a 1 para contar todas las asistencias posibles, descartando las no asistencias, y la otra está contando todos los días posibles dentro de ese mes. Obviamente, como van a haber días que no contengan valores, esto va a dar un valor erróneo si yo no hago el cálculo con el filtro del vacío, si yo no hago el cálculo del filtro con mayor o igual a 0. Te lo demuestro rápidamente. Si coloco abril 1 del año 2023, fíjate que al darle enter lo más probable es que aquí aparezca un error. Fíjate, bueno, no apareció un error porque tengo valores acá. Entonces voy a borrar estos valores de momento. Fíjate, tampoco varió o sí hizo variación, fíjate, porque estos valores no deben ir acá, pero en caso de que, por ejemplo, no exista un solo valor dentro de la celda, al comenzar el periodo, fíjate que da un error de división por 0, porque todas las celdas están vacías y él lo que intenta contar son valores que sean mayores o iguales a 0. No encontró nada, te devolvió un valor de 0 y te devolvió un error de división por 0. ¿Cómo corregimos esto? Pues obviamente utilizando otra función. Le voy a quitar el centrado para que me deje programar bien hacia la izquierda y voy a envolver esa división de las dos funciones contar puntos y punto conjunto con la función si.error. ¿Qué hace la función si.error? En el primer argumento, fíjate que le paso todo el valor. Le paso esa expresión gigante. Si esa expresión gigante retorna un error, entonces yo le voy a decir dentro de un par de comillas en el segundo argumento que me devuelva una cadena de texto que diga, por ejemplo, 00%, para que obviamente me dé a entender que tengo todas las celdas vacías. Evalúo con enter. Vengo y centro nuevamente, fíjate, y luego si vengo y desciendo, pues obviamente ahí no pasó nada o en esencia no pasó nada, pero si yo quito cada uno de los elementos, ahora ya no me sale el error de división por 0, sino me está apareciendo 0%, y esto obviamente es mucho más elegante que me aparezca un error de división por 0. Ahora bien, ¿cuántas faltas puede contener el estudiante? Voy a colocar aquí faltas, le voy a dar un doble clic, pero antes voy a copiar aquí el formato para que el espacio obviamente me dé correctamente. Ancho de la columna, 6 puntos. ¿Y cómo hago para determinar la cantidad de faltas? Pues contando todos los valores de 0. Vengo aquí, coloco nuevamente este color de gris sobre todo el contorno y ahora voy a calcular la cantidad o el conteo de faltas. Utilizo la función contar puntos y punto conjunto que cuente sobre todo este rango todas las celdas que sean iguales a 0, es decir, coloco en el criterio no que sean mayores o iguales ni que sean menores o iguales a algo, simplemente le pongo el valor de 0. Fíjate, y al evaluar con enter él está contando las X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda tengo 2, 3, 4 y 5. Entonces al momento de descender, fíjate que tengo 5, luego 6, luego 7 y estoy calculando la cantidad de días faltantes. Ahora bien, ¿cómo hago, por ejemplo, para contar las asistencias? Vamos a colocarlas así, asistencias justificadas y ya no me cupo. Vamos a darle un doble clic. Y las asistencias, por ejemplo, asistencias, vamos a ponerlo con T, a ver si cabe, asistencias injustificadas. Le voy a dar un enter y aquí le voy a colocar asistencias con T y le voy a poner un punto, le voy a dar un enter y luego le voy a dar doble clic, voy a ajustar el tamaño manual a 7 y aquí voy a ajustar el tamaño manual a 7 también. Me la traigo hacia la izquierda y fíjate, me faltó solo un poquitico, me toca bajarle un poquito más el tamaño de pronto a este tipo de letra o bien a esta columna. Ya miramos cómo lo podemos hacer. Asistencia justificada, le voy a quitar el punto a la J para que me dé espacio y le voy a quitar el punto a la I para que me dé espacio y vengo y lo hago pequeño y luego botón secundario le coloco 6, yo creo que ahora sí me va a caber y le coloco por ejemplo 6 y me lo traigo hacia acá. Fíjate, me entró completito como si hubiese mandado a hacer la plantilla y aquí voy a calcular las asistencias. Voy a copiar en este caso este mismo formato con la brochita que son números enteros y lo voy a pegar acá. ¿Cómo hago para calcular las asistencias?
justificadas. ¿Qué son asistencias justificadas? Los chulitos, en este caso sería el valor de 2, las que trajeron, llegó tarde pero llegó justificado, utilizando la función contar puntos y punto conjunto. Tomo en el rango de criterios cada uno de los valores de este rango y le digo con una coma en el rango de criterios, cuénteme cuántos valores de 2 hay. Fíjate, en este caso hay 2. ¿Cuántas asistencias justificadas hay? 2 chulitos. Ya no encuentro más chulitos sencillos. Si la arrastro hacia abajo, voy a hacer una última comprobación. Aquí tengo 1, 2, aquí tengo 3 y 4 y ya no tengo más. ¿Cómo hago para capturar las asistencias injustificadas? Pues obviamente contando los valores de 1, los cuales representan el símbolo de amarillo, el de admiración. Traigo a la función contar puntos y punto conjunto, tomo nuevamente todo el rango y le digo aquí en el criterio que me cuente todos los valores de 1, cierro, evalúo con enter, hago nuevamente el conteo manual, aquí tengo 4 elementos y en la que le sigue tendría 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Entonces al momento de arrastrarlo, si en la segunda me da 8, obviamente está contando bien. Fíjate, un formato completito de asistencias hecho completamente desde cero para que nunca tengas que volver a este tutorial. ¿Puede ser un poquito engorroso? Sí, lo acepto, es un poquito engorroso, pero si yo puedo hacerlo a capela en un video tutorial, ¿por qué tú no puedes hacerlo con calma una vez lo desarrolles viendo el video? No sé, 1 o 2 veces y no vuelves más a él. Ahora, voy a hacer aquí algo mucho más particular para calcular por día, por ejemplo, las asistencias. Quiero calcular, por ejemplo, el día 1 que cayó un miércoles, perdón, quiero calcular todas las asistencias también. Entonces voy a colocar aquí en esta celda, por ejemplo, asistencias, fíjate. Aquí sí me cabe completito y le voy a colocar un formato, la alineación la voy a llevar hacia la izquierda en blanco y en negrita y voy a calcularlas aquí, estas asistencias. Voy a crear el mismo conjunto, 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, entonces serían 5 filas que tendría que seleccionar, ahí las tengo. Vengo y coloco y elijo un color de gris, selecciono todo el contorno y ya lo tengo. Ahí las voy a crear sin problema. Obviamente con formato condicional esto puede salir, sí, claro que sí. Ahorita lo podemos hacer con formato condicional o vamos a hacerlo de una, tal cual como me aparezca aquí. Entonces le voy a dar control Z, fíjate, y voy a aplicar un formato condicional sobre este rango de 5 filas y ese montón de columnas. Voy a crear la fórmula aquí mismo. Le voy a decir mediante la función columnas, quiero que tomes en cuenta esta referencia que sería la E17, en donde venga y fije únicamente la columna como absoluta, deje la fila como relativa, ponga 2 puntos, E17 y que creemos un índice con la función columnas. Dime si ese valor es menor o igual, en este caso, es menor o igual a la cantidad de elementos que tenga dentro de los días hábiles y fijo con F4 y ahí tengo la condición. Esto me retorna un valor de verdadero para las tantas primeras columnas que me va a marcar todo el conjunto de elementos. Selecciono todo el rango, fíjate, y selecciono 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas y luego vengo formato condicional, nueva regla o administrador de reglas, aplico la regla de la fórmula que acabo de copiar en el portapapeles y le coloco, por ejemplo, en el borde un borde de color gris en todo el contorno, en el interior no, porque estoy marcando celda a celda. Clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y fíjate que como por arte de magia, si yo coloco, por ejemplo, abril 1 del año 2023, obviamente esto no se está marcando, aquí no está funcionando. Vamos a ver qué sucedió. Vuelvo y selecciono, creo que no fijé con F4, le voy a dar formato condicional, administrador de reglas, editar regla y tengo de E17 hasta E17 menor o igual a este valor que se encuentra dentro de la celda C3. Obviamente creo que me equivoqué por aquí en el formato de la función columnas. Vamos a tejerlo nuevamente. Voy a fijar esto como absoluto, la fila, con el símbolo del dólar que se quede allí quietica para irla moviendo fila a fila. Coloco E17 para irme corriendo. Y luego vengo a aceptar, aplicar y luego aceptar y todo funciona correctamente y sin problemas. Fíjate, si yo coloco ahora, en este caso, marzo 1 del año 2023, bueno, aquí aparece
todo lo contrario, voy a copiar toda la expresión, le voy a decir administrador de reglas, editar regla, vengo y copio esto con control C, creo que ahí existe un formato condicional, voy a copiar esto con control C y luego le voy a dar cancelar, cancelar, formato condicional, borrar reglas de toda la hoja, pum, control Z, volví la embarré, borrar reglas de las celdas seleccionadas, listo, y voy a hacer nuevamente la selección. Voy a seleccionar aquí 5 filas hacia abajo, serían 2, 3, 4 y 5. Y luego vengo a formato condicional, administrador de reglas, no tengo una regla, pego la fórmula y vuelvo y la analizo y le digo, las columnas que yo tenga acá de E17 hasta E17 tienen que ser menores o iguales a la cantidad de días que me está marcando este valor. Creería que es un error como de mi Excel. En el formato voy a colocarle un color de gris, obviamente, le doy clic en aceptar, clic en aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar y en apariencia está dando. Si yo cambio aquí el formato y coloco abril 1 del año 2023, no sé por qué no está apareciendo esto correctamente, voy a hacer la supresión. Creería yo que es como el Excel, fíjate, ahí sí apareció sin problema, le voy a colocar a abril 1 del año 2023, eso nos está dando, pero bueno, lo podemos colocar manualmente para no demorarnos mucho en el video tutorial. En el archivo de descarga esto ya va a estar completamente corregido, lo voy a revisar obviamente a detalle y te lo dejo allí para que tú analices la fórmula de todo este rango. De momento voy a colocar formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas, tal cual como las tengo acá. Fíjate, celdas seleccionadas, voy a borrar el formato y voy a colocar la grilla de manera manual. Colocar la grilla con este color en el contorno y voy a colocar las asistencias. ¿Cómo hago para contar las asistencias de cada uno de los días calendario de lunes a viernes que tenga en este punto? Pues muy sencillo, utilizo esta misma fórmula en donde me permite crear las asistencias. Copio con control C, vengo y la pego acá y en vez de utilizar el rango horizontal, fíjate, voy a utilizar un rango de tipo vertical. Es lo mismo, dime por favor cuáles celdas son mayores o iguales a 1, evalúo con Enter, ya lo tengo y luego corro toda la fórmula a la derecha. Ahora bien, centro, ¿cómo hago para calcular por ejemplo el porcentaje de asistencia? Vamos a ponerlo así, porcentaje de asistencia. Copio el mismo formato, lo pego aquí, pues muy sencillo, con esta formulita, copio con control C, vengo y pego acá con control V y fíjate que lo único que tengo que hacer es cambiar el rango horizontal por un rango de tipo vertical y lo mismo en la segunda función contar puntos y punto conjunto. Hazlo despacio para que no te vayas a equivocar, fíjate, ahí yo me equivoqué y seleccioné o le di clic por fuera. Voy a seleccionar este segundo rango para que quedemos con el rango vertical y el rango vertical. Evalúo acá con un Enter y voy a obtener un valor que es menor a la unidad. Si le coloco un valor de tipo porcentual y bajo, por ejemplo, el valor del porcentaje a 2 cifras decimales o a 2 cifras, perdón, significativas y lo corro a la derecha, fíjate que voy a obtener el valor. Le voy a bajar el tamaño a esto y luego vengo y centro. De hecho, todo tiene que estar centrado para que se vea bien. Ahí tengo el porcentaje de inasistencia. ¿Cómo hago para calcular los días o la cantidad de faltas que tienen los estudiantes? Copio el formato, lo pego aquí y es exactamente este mismo. Entonces vengo y copio con control C esta fórmula, la pego aquí y cambio el formato horizontal, el formato no, la referencia horizontal por la referencia vertical, centro y luego me desplazo a la derecha y ahí tengo la respuesta. ¿Cómo hago para calcular, por ejemplo, la asistencia, en este caso justificada? Vamos a ponerla así, asistencia justificada y luego bajo y coloco la asistencia injustificada. Fíjate, le voy a colocar una I en mayúscula. Pues muy sencillo, con la misma fórmula, vengo y copio con control C, pego acá con control V, cambio, en este caso, el rango horizontal por el rango vertical y por último me copio la de asistencia injustificada con control C, vengo y la pego acá con control V y esta referencia la voy a cambiar de horizontal por vertical, evalúo con Enter, vengo y centro antes de arrastrar para no volver a centrar todo,
copio a la derecha y tendría exactamente lo mismo. Fíjate, por ejemplo, que estos valores son o están dados por fila, están dados por columnas, en cambio aquí están dados por filas. Aquí voy a crear un pequeño esquema que me permita ver, por ejemplo, la información sobre los iconos. Entonces voy a colocar información sobre los iconos o sobre los iconos. Así mira, información sobre los iconos. Voy a seleccionar todo esto, vengo y lo combino, le coloco un color de fondo, ya está centrado en negrita y voy a colocar dentro de esta celda un valor numérico. Fíjate, bastante sencillo. ¿Cómo hago para hacer esto? Voy a copiar el formato de esta celda. Fíjate, voy a copiar el formato completito con la brochita y vengo y lo pego en este conjunto de celdas. Fíjate lo que me está dando, un montón de valores que ni siquiera tengo aquí idea. Pero si yo vengo al formato condicional y luego administrar reglas, fíjate que tengo todos los formatos que yo creé aquí. Este no lo necesito y lo elimino. Este no lo necesito y lo elimino y dejo únicamente el de los iconos. A aplicar, aceptar y vengo y coloco, por ejemplo, el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Pero aquí sí quiero que en el formato condicional, en esta regla, me muestre los valores numéricos. Clic en aceptar, aplicar, aceptar y ya lo tengo. Le quito el centrado y ya tengo cada uno de los valores. Es decir, me está dando una guía sobre los valores que representan cada uno de esos iconos para yo irlos introduciendo dentro de las celdas según el tipo de criterio con que llegue el estudiante al salón de clases. El 0 es no asistió, por ejemplo, así asistió a clases. Eso es una falta, eso es lo que nosotros o lo que yo puedo denominar una falta. Vengo y le coloco aquí cursita, de hecho lo voy a seleccionar, le voy a colocar cursivo a todo y aquí voy a colocar que el 1 representa que asistió con tardanza sin justificar, así tal cual. El 2 representa que asistió con tardanza justificada. Listo, le voy a dar un enter y el 3 que asistió puntualmente. Lo ponemos tal cual, puntualmente. Fíjate, hice todo el formato completamente desde cero para ti. Y por último, vamos a ponerle un titulito para que esto no se vea feito. Le voy a colocar desde este rango de celdas, voy a combinar y le voy a decir aquí, por ejemplo, que me coloque en mayúscula control de asistencia de alumnos así, utilizando Excel o bien en Excel. Le voy a dar un enter, bajo las mayúsculas del teclado, le coloco este color, vengo y centro y voy a empezar a subir el tamaño. Fíjate, le voy a poner negrita y voy a subir el tamaño, por ejemplo, para que llegue, yo creería que ahí está bien, mira, un 22, control de asistencia para alumnos, en Microsoft Excel que te permite obtener estadísticas según un cuadro que tú vayas o donde vayas apuntando si la persona vino. Lo más importante, ¿cómo podemos replicar esto para otro mes? Fíjate que es bastante simple. Entonces voy a crear el de enero. Oprimo la tecla control de teclado y con el mouse fíjate que aparece una hojita con un más. Vengo y la suelto y esto quiere decir una copia. Le voy a colocar enero, por ejemplo, del 2023. Le voy a dar un enter y luego me la paso aquí para atrás porque viene antes de marzo. Simplemente como son los mismos estudiantes, voy a colocar enero 1 del año 2023, no pasa absolutamente nada. Estos valores tengo que suprimirlos porque obviamente no hacen parte de la estadística. Ahí me está dando el valor concreto y es lo único que tengo que cambiar. Obviamente aquí tengo que borrar esto, entonces vengo sin problema y lo borro porque tampoco hace parte de la estadística y me está dando la estadística completa. Si tú quieres lo borras, si no lo dejas así porque te está dando información del 00%, porque el formato condicional, no sé si es mi versión de Excel que está en modo beta, en donde falló en el formato condicional, pero yo lo voy a solucionar para que cuando tú descargues la plantilla la tengas completamente funcional para que tú la puedas aplicar completamente en tu trabajo o en tu escuela o bien en tu bachillerato, profesor. Bien, ¿cómo hago por ejemplo para crear la de febrero? Yo voy a borrar esto de momento para que quede bien, pues digamos como amena. Voy a crear por ejemplo con la de marzo, voy a crear la de febrero.
voy a pasarla directamente para acá y le voy a colocar febrero del año 2023. Le pongo un enter y coloco febrero 1 del año 2023. Fíjate que no tengo estos días hábiles, suprimo estos valores y luego borro de manera manual estos valores y listo, voy guardando para no irla a dañar tal cual y ahora voy a crear la del mes posterior que sería la de abril. Entonces control, copio la hoja, le cambio el nombre a abril de 2023 tal cual y vengo y cambio la fecha y le coloco abril 1 del año 2023, borro todo el conjunto de valores que ahí no deben ir, obviamente, y este otro conjunto de valores, esto debe hacerlo el formato condicional y fíjate que ya tengo aquí el control de asistencia, simplemente tendría que llenarlo, vengo y borro obviamente todo esto y empiezo a llenarlo de manera manual según como vayan llegando mis estudiantes. Entrego estadística a la alta dirección o la dirección de la escuela o colegio sin problema, no pasa absolutamente nada y tienes un registro puntual de cada uno de los estudiantes, si han llegado tarde, cómo han llegado, lo tienes registrado dentro de una hoja de cálculo de Excel en donde te toma menos de 5 minutos hacer todo el testeo a ver si llegó o no llegó, alimentando una plantilla que a lo último te evita sacar estadística pesada haciendo conteos manuales. Obviamente aquí todo automático utilizando funciones, un poquito de lógica, algo de resiliencia en esta hora y 15 minutos que puede durar este video tutorial, pero logras obtener un resultado como el de este tipo y lo más importante, si no has trabajado nunca con Excel, es una buena oportunidad para trabajar porque te llevas una plantilla completamente automatizada, no tienes que hacerle muchos cambios, ella se calcula todo en automático, que es lo importante, dejarla completamente automatizada. Bien, mi querido profesor, bien, mi querida profesora, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video tutorial. Para mí fue todo un honor hacerlo para ti, para que puedas tener mucho éxito, para que puedas tener buenos registros de tus estudiantes, para que puedas tener una efectividad completa analizando estos datos, estos pequeños valores que puedes ir registrando. Muchísimas gracias por tu presencia, gracias por acompañarme y como digo siempre, mi nombre es Andrés, este es el canal Excel Hecho Fácil y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.